Señor Jesucristo. Finalmente se apareció, dice, a los 11 mismos, estando ellos sentados, dice, a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hasta ahí vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a hablar entonces de ella. Esta es una gran comisión, una realidad verdadera que realmente, ¿no es cierto?, el Maestro da a sus discípulos, los cuales Él, ¿no es cierto?, había llamado, los había habilitado, los había enseñado, los comisionó que fueran de dos en dos, y les dio la autoridad, ¿no es cierto?, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, y toda la potestad, ¿no es cierto?, que Él entonces podía dar a sus discípulos, en este principio. Pero ahora, ¿no es cierto?, ya Jesús entonces ya entregado, ¿no es cierto?, a la muerte, y habiendo resucitado de los muertos, ahora Él comisiona a los suyos, a sus 12 discípulos, ¿no es cierto?, que Él había estado con ellos, que los había enseñado, que los hizo sus discípulos, y los comisionó. Ellos fueron, predicaron, vieron, ¿no es cierto?, las maravillas, porque de Él mana entonces el poder y la autoridad para sus hijos, para sus siervos. Si Él no lo llama, si Él, ¿no es cierto?, no le da el poder, ¿qué va a hacer el hombre? Si el hombre es carnal y esto es espiritual, el poder está en el espíritu. Aquí es que lo que, ¿no es cierto?, lo que les habló, los comisionó. Les dijo, ustedes van a ir por todo el mundo, van a predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces aquí hay un proceso a poder allá a realizar para lograr la salvación. Es tan necesario el bautismo arrepentido en el nombre de Jesucristo para la salvación. Es un proceso que la persona tiene que vivirlo y llevarlo a la realidad. Tiene que tomarlo de Dios, creer con fe, aceptar, abrir su corazón para que el Señor more en él, ¿no es cierto?, creyéndole. Después, ¿no es cierto?, tiene que aceptar las buenas nuevas del Evangelio para que Él pueda sellar al creyente, porque nosotros, el hombre, solo Jesús conoce el pensamiento del hombre, porque a Él le fue dada entonces, ¿no es cierto?, esto. El hombre no conoce lo que piensa otra persona, no conoce lo que piensa el amigo, sino que el Señor conoce el corazón y el pensamiento del hombre. Y Él nunca va a ser engañado. Por eso mucho cuidado con los religiosos que muchas veces, ¿no es cierto?, hacen cosas y muestran cosas que no son realidades. No puede el hombre ir a un fanatismo, ¿no es cierto?, diciendo que realmente Dios está en él y nunca ha estado, porque Dios no puede ser engañado. Entonces el hombre tiene que, cuando sienta la virtud y el dominio del Maestro en su corazón y ya conoce a Jesús, ¿no es cierto?, porque ha ido obedeciendo a la palabra de Dios, su vida va a ser muy diferente. Por eso se rinde el hombre, ¿no es cierto?, en las plantas de Jesús, porque se deja oír, enseñar, porque esta palabra, ¿no es cierto?, tiene que ser predicada y enseñada, porque ese es el mandamiento. ¿Cómo va a predicar una persona si realmente nunca ha aceptado a Jesús ni ha aceptado el Evangelio? Pablo mismo allí a los Efesios, ¿no es cierto?, él los habla. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, y en él, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la familia
¿no es cierto?, del Espíritu, para ser una familia, ¿no es cierto?, de Dios. Pero si esto no acontece, Jesús cuando llama, Él sella, toma dominio inmediatamente de la persona. Ya Satanás no tiene suerte en nada, porque Satanás es creado por Dios, pero no puede traspasar los mandamientos ni los estatutos, va a tener que detenerse hasta cuando Dios lo autorice. Pero aquí, ¿no es cierto?, cuando la persona ya, ¿no es cierto?, o escuchó el Evangelio, como decía Pablo, y en él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de la gloria de Dios. Dios ya lo identificó, lo llamó y lo selló, solo con dejarse oír. Ahora aparece el proceso ¿no es cierto?, del bautismo. Es para la salvación. Pero si el hombre, ¿no es cierto?, realmente no llega a la ribera del río arrepentido, conforme está la palabra de Dios, va a ser imposible de que sea salvo. No va a poder entrar al reino de Dios. Y tiene que ver mucho el nombre, cómo se realiza el bautismo. El ejemplar es Jesús. En la edad de 30 años, ¿no es cierto?, Dios había enviado a Juan el Bautista, ¿no es cierto?, a este precursor que anunciaba, ¿no es cierto?, la venida del Mesías. Él iba a bautizar a Jesús, venía ordenado, y había sido profetizado. Por lo tanto, ¿no es cierto?, todas las cosas tienen su tiempo. Dios no se adelanta, sino que a su debido tiempo hace todas las cosas, porque los profetas venían anunciando conforme a la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Nada es antes, sino que a su debido tiempo. Todo lo que el Señor, ¿no es cierto?, ha ido entonces, se ha venido cumpliendo acerca de las profecías de los profetas, de la ley de Dios y de los salmos, tiene su fiel cumplimiento a su debido tiempo. Nada es antes ni después. Por eso la palabra, ¿no es cierto?, Juan el Bautista fue entonces enviado antes, porque él tenía entonces la misión de anunciar al que venía atrás de él. El profeta lo dijo, porque después de mí viene uno, dijo, que es antes de mí, pero es primero que yo, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar, dijo, con agua para arrepentimiento, me dijo, a quien tú veas que el Espíritu de Dios reposa sobre él, este es el Hijo de Dios que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿quién lo iba a identificar? Al que Dios envió. Juan el Bautista venía preparando el camino del Señor, dándole a conocer que la promesa de Dios, el Mesías, era manifestado. Por eso Jesús llegó, ¿no es cierto?, a edad de 30 años, al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Juan se le oponía y le decía, yo quiero ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, esto tenía que cumplirse la Escritura. Por lo tanto, ¿no es cierto?, fue así entonces como Jesús le decía, ¿no es cierto?, que el cumplimiento de las Escrituras, todo esto se va a cumplir porque lo ha dicho Dios. Juan, ¿no es cierto?, se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Deja ahora, le dice el Señor, que se cumpla toda verdad y justicia. Entonces Juan le dejó y le bautizó. Y cuando subía del agua, ¿no es cierto?, la manifestación entonces del Espíritu. Dice que los cielos fueron abiertos, descendió el Espíritu de Dios como paloma y reposó sobre él, y la voz de Dios, este es mi Hijo, amado, el quien, ¿no es cierto?, se iba a complacer, porque este ser, Jesús, ¿no es cierto?, realmente iba a hacer la voluntad de Dios. Él fue ¿no es cierto?, entonces lo dejó el ejemplo. Todas las cosas son
conforme a la palabra de Dios, no a lo que el hombre se imagina. Aquí, ¿no es cierto?, la ganancia está para los obedientes, que hacen conforme al texto de la palabra de Dios, que escudriñan las escrituras, que toman los profetas, que realmente, ¿no es cierto?, toda la palabra de Dios. Porque realmente eso le va a servir. Porque el conocimiento está en la escritura. Podemos ver el conocimiento que Dios le dio a Moisés, que le dio a los profetas, que le dio al salmista David. Por eso tienen que tener mucho cuidado los enseñadores de no apartarse del respaldo bíblico que está dando a conocer el texto, ¿no es cierto? Porque este libro es de Dios, no es un libro escrito a lo mejor, ¿no es cierto?, por grandes filósofos entendidos de este mundo, porque ellos solo conocen la sabiduría de este mundo, pero no conocen la sabiduría de Dios porque viene del cielo. Así que, estimado amigo, hermano, de cualquier congregación o iglesia, ¿no es cierto?, de cualquier nombre, tenga mucho cuidado en la palabra de Dios. Porque si el Señor no lo ha autorizado para que hable de estas virtudes del reino de Dios y su justicia, lamentablemente usted va a tener que dar una cuenta un día. Y entonces le van a pesar su trabajo, pero también le pueden dar una sentencia que va a ser de muerte por la desobediencia. Por eso decía la palabra, entonces, ¿no es cierto?, el proceso del bautismo. Si la persona no cumple con el proceso del bautismo, no puede ver ni entrar en el reino de Dios y tiene que hacer este proceso conforme a la palabra de Dios, creyendo por fe en el nombre de Jesucristo, que es su Redentor y Salvador, que Él ha derramado la sangre en el madero de la cruz para limpiar del pecado al hombre, ha hecho reabundar en sabiduría, inteligencia y en el conocimiento de Dios. Porque lo que es de Dios es de Dios, lo que es del mundo es del mundo. Por eso los voy a invitar a otro texto de la palabra de Dios, que es lo que dice entonces en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 29. Vamos a tomar un par de versículos. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro en el día de Pentecostés? Lleno del Espíritu Santo, porque la promesa del Padre había caído sobre ellos. Jesús le había dicho, quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis revestidos con poder desde lo alto, que no se movieran. Porque Él se lo había prometido. Ahora, ¿qué es lo que dice Pedro? Varones hermanos, dice, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. No se ha adelantado nada, porque todo es a su debido tiempo. Todos vamos a pasar por el proceso de la muerte y vamos a ir allí a esperar. Porque el Señor aparecerá un día, ¿no es cierto?, sin relación con el pecado, sino que viene como juez y con toda la autoridad. Porque Él se ha sentado a la majestad de las alturas, ¿no es cierto?, obedeciendo y cumpliendo la obra del Dios Todopoderoso, porque Él ha venido a redimir entonces y está como entre Dios y los hombres. Ahora decía la palabra, ¿no es cierto? Está, dice, hasta el día de hoy. Pero siendo profeta David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Mire la palabra, la preparación de este apóstol, ¿no es cierto?, conforme a los textos bíblicos, lo que Dios le había mostrado.
porque el Señor revela a sus hijos y el hombre no se puede anticipar, sino que tiene que decir, ¿no es cierto?, las cosas como el Dios quiere, ¿no es cierto?, que se hagan. Después dice la palabra, y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Jesús venció la muerte, por lo cuanto, ¿no es cierto?, era justo. Dice que su alma no fue dejada en el infierno. Era el Mesías, el Hijo de Dios. Los fariseos nunca pudieron hallar un error en él o una mentira para condenarlo. Esperaban esa oportunidad, pero Jesús nunca la dio a conocer, porque era perfecto, era el Hijo de Dios. Era el ser único que podía hacer este sacrificio para poder salvar a esta humanidad. Si Él no lo hubiera hecho, todos habíamos ido a la muerte eterna, a morir y a sufrir para siempre, pero hoy en día tenemos la oportunidad de poder conocerle y gozarnos en nuestro interior, porque el Señor vino y predicó las buenas nuevas a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por el mismo Espíritu tenemos la entrada al Padre. Por el mismo Espíritu. Para ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios tiene un pueblo redimido, un pueblo temeroso, un pueblo que respeta su palabra, que no se adelanta, sino que sabe esperar cuando el Maestro lo va a utilizar. También hablaba, ¿no es cierto?, que se sentase en su trono. Jesús viene por su iglesia, ¿no es cierto?, aquellos que realmente han ido pasando los procesos de la palabra de Dios, haciéndolo conforme a la palabra, y por lo cuanto, ¿no es cierto?, Él aparece un día, pero no es todavía el fin. Y Él viene por su iglesia, por los gentiles. Pero el día que quite la gracia de Dios, ¿no es cierto?, y este evangelio sea quitado de los gentiles y sea llevado a Israel, entonces va a ser la desesperación de este mundo. Se cumplirán las profecías. Y el hombre correrá de mar a cordillera, deseando, buscando, ¿no es cierto?, aquellos que predicaban el evangelio. ¿Dónde están? Pero el Señor ya los levantó. Se terminó el tiempo, porque todas las cosas tienen su tiempo. Tienen su principio y también su fin. Y estamos en el último tiempo, donde hay que hablar verdad para que las personas vengan a la salvación. Porque vimos tanto engaño en la religión hoy en día, pero no los verdaderos cristianos, sino los religiosos que realmente, ¿no es cierto?, se hacen una religión. Pero no es la voluntad de Dios. Siempre ha habido religiosos. ¿Acaso los fariseos no eran religiosos? Ellos hicieron su religión conforme a su manera y a su pensamiento, y también existían sus leyes. ¿Cuántas leyes habían, no es cierto?, entre los fariseos que ellos tenían para cumplir? Pero no era de Dios, 613 leyes. ¿Y de qué le sirvió? El Señor lo rechazó. Porque el hombre se cierra la puerta solo. Porque no está el conocimiento en ellos. Arrebatan cosas que no les pertenecen, que son de Jesús. Por eso Pedro dice aquí, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos, dice, testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. De Dios venía todo. Todo, la promesa del Espíritu Santo, que fue una admiración para los judíos.
Jesús es el juez. Pedro, ¿no es cierto? Allí dice entonces en el capítulo 10, versículo 42 del libro de los Hechos. Dice Pedro, como discípulo del Señor, ya no es cierto, había recibido la promesa del Espíritu Santo y conocía lo que era el don de Dios. ¿Qué es lo que dice Pedro? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que demos testimonio que este es el juez de vivos y de muertos. Porque de él dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre en Jesús, en el nombre. Hay un nombre específico, un Señor que es sobre todos los señores. Jesús es su nombre. La palabra Cristo es ungido de Dios. La palabra completa, Jesucristo. Jesús el ungido de Dios. Ahora dice la palabra, porque David no subió a los cielos, pero al mismo dice, dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente, dice toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Muchos tienen la dicha de decir, esto fue solo para los judíos. No, no fue para los judíos, pero ahí también hay que recordar que Jesús dijo a la mujer, ¿no es cierto?, samaritana, realmente la salvación viene de los judíos. Jesús vino a su pueblo, pero cerró el entendimiento de ellos para que la gracia pasase a nosotros los gentiles, porque también teníamos un tiempo incluido en el pensamiento de Dios. Dios no pasa por alto lo que Él ha prometido. Este Mesías tenía, ¿no es cierto?, también que predicarlo a nosotros los gentiles, los que nacíamos para morir, porque no veníamos del linaje de Abraham. Pero también tenemos derecho a la vida, porque Dios es amor. Y Él quiere que nadie se pierda. Todavía da el tiempo para que muchos vengan al arrepentimiento. Se preparen, porque realmente viene el día terrible. Pero le habla entonces a los que estaban allí, no solo a los judíos, porque habían 17 naciones en ese lugar. Por eso les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice la palabra. Ahora dice lo siguiente. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces lo que yo les decía, el bautismo es un proceso. Hay que realizarlo conforme al escrito de la palabra de Dios. ¿En qué nombre hay que bautizar? Hay que bautizar sumergido, porque simboliza el bautismo la muerte y el renacer de una nueva criatura, ¿no es cierto?, para servir y alabar a Dios por todos sus días de su vida. Hasta que llegue el proceso de la muerte, el hombre tiene que estar en pie, ¿no es cierto?, con voz en cuello, anunciando este nombre, porque ha conocido a Jesús. ¿Acaso el apóstol Pablo, cuando iba de Jerusalén a Damasco por los cristianos, conocía a Jesús? No lo conocía, era un fariseo, se había hecho fariseo, que fue educado, preparado en el conocimiento de la ley de Moisés, justo a Gamaliel. Pero no conocía a Jesús.
Hasta que llegó el momento, Jesús le salió al encuentro. Pero Dios tenía a este varón, ya lo había elegido desde el vientre de su madre. Pero lo hizo pasar por todo esto. Conocer la ley. Fue un fariseo. Era la esperanza de los judíos para desarraigar la planta del evangelio. Pero ¿quién es el hombre? ¿Quién es el religioso que puede desarraigar la planta del evangelio? ¿No es cierto? Que es el olivo, que nos da la fortaleza, ¿no es cierto? Como Israel presenta, ¿no es cierto?, el verdadero olivo, ¿no es cierto?, nosotros siendo árbol de mal fruto, ¿no es cierto?, pero el Señor lo injertó a las virtudes que tenían los judíos porque ellos no lo hicieron. Pero nosotros hoy en día lo estamos haciendo, predicando el evangelio y el nombre de Jesucristo. Ellos no lo hicieron. Pero también Dios le tiene incluido un tiempo a ellos. Después de la gran tribulación, en los días difíciles, tendrán que predicar el evangelio para la nación de Israel. Por eso el proceso del bautismo es en el nombre de Jesús. Tenemos que llegar a la ribera, ¿no es cierto?, de un lago, de un río, y allí vamos a tener que, ¿no es cierto?, confesar nuestra fe, pero arrepentido, no convencido. Porque el que va convencido, Dios no quita el pecado, pero el que va arrepentido, para seguir a Jesús, Él va a hacer el cambio de vida, ¿no es cierto? Y va a renacer siendo una nueva criatura. Y este hombre va a perseverar, esa mujer va a perseverar. Porque el compromiso no es para los niños, ni para los demasiado jóvenes, sino que dice Felipe, dice que para hombres y mujeres con criterio formado, que realmente sepan lo que van a hacer. Esos van a poder, ¿no es cierto?, le va a ser perdonado su pecado y van a renacer para vivir una nueva vida. Y ahora, habiendo renacido de esto, aquí están los maestros para poder enseñar, porque el Señor dijo en su comisión, toda potestad me es dada, dijo, en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir a todas las naciones y hacer discípulos, hay que formarlos, enseñarlos. El Señor tiene su iglesia completa, pero muchas veces, ¿no es cierto?, el hombre se toma las atribuciones y no deja que Dios trabaje en las iglesias, en su obra, que Él ha ganado con su propia sangre. Se hacen estopa, se ponen a la puerta y no dejan de entrar a los demás, y nunca han despertado en ellos el sentido de poder. ¿Dónde está el don? ¿Dónde está el don? ¿Quién lo tiene? ¿Qué hermano lo tiene? ¿Qué hermana? Porque la palabra hay que predicarla con el don de Dios. Así que para los pastores, quiten entonces ese ego. Dejen que Dios obre en sus obras para que haya esperanza de vida en ellos. No sean unos religiosos más como lo fue Pablo, ¿no es cierto? Se hizo religioso, un fariseo, pero nunca conoció al Señor hasta que le salió al encuentro. Entonces vio el poder, ¿no es cierto? Él iba muy feliz en su caballo con la autoridad, pero Cristo le salió al encuentro. ¿Qué obra iba haciendo él? Persiguiendo a los cristianos. Los azotaba, los traía presos y los entregaba en Jerusalén a lo mejor para la muerte. ¿Y quién era Pablo? Si el Señor ya le tenía reconocido. Pero cuando conoció a Jesús, que le habló en el camino, Saulo, Saulo, ¿a quién tú persigues? Yo soy Jesús. Cayó de su caballo, ¿no es cierto?, ciego y sin palabras a lo mejor. Pero el Señor, ¿no es cierto?, le tenía. Pero reconoció, lo preparó
No pasaron muchos días, Pablo ya estaba hablando del Evangelio en el nombre de Jesús. No se avergonzó, aunque lo azotaron, lo con vara, con muchas maneras. Hicieron los menosprecios más grandes, pero él prefirió dar a conocer quién era Jesús. Y esta es la importancia de los predicadores, que llegue el mensaje a los corazones de ellos. Hablen verdad, realidades escritas que están, porque es el respaldo del predicador. No hable cosas personales diciendo esto, no se puede imaginar, sino el texto bíblico. Ahora vamos a ir a lo siguiente, ¿no es cierto?, lo que estudiaban. Pero les dijo: arrepentid y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios dice llamare. Y con muchas otras palabras les testificaba y les exhortaba, diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión del uno con el otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Miente la Escritura? ¿Miente Pedro? No. Este es el libro de Dios. El hombre miente, Dios nunca ha mentido. El hombre hace lo que él le da la gana. Jesús no hizo lo que le daba la gana, sino que obedeció a su Padre, cumplió la obra. Y terminó con su obra. Y lo hizo por mí, por ti, por toda esta humanidad. A los que tienen necesidad de ser salvos. Porque la salvación es a los que creen y tienen fe. Sin el hombre no hay fe, imposible creerle a Dios. No le va a creer a nadie, ni a los políticos. Pero Dios, hermano, de Él depende tu salvación. Así que este es un proceso del bautismo. Muchas veces, aunque me diga: usted es Cristo solo, no tiene al Padre. Pero ¿qué dijo Jesús? Dijo otra cosa. El que me tiene a mí tiene al Padre. ¿Cuánto nos habló allí Jesús en el libro de Juan? Capítulo 14, versículo 11, ¿qué es lo que dice? Jesús le dijo: creedme que yo soy en el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. También les prometió una promesa. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, dijo él, las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiera al Padre, dijo, en mi nombre, yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiere, dijo el Señor, yo lo haré. Sin Él está la autoridad y el poder. Qué grande es la escritura entonces de la palabra de Dios. Dios pueda ayudarnos en gran manera. Lo último, solamente de paso, vamos a hablar entonces lo último. Va al libro de Lucas 24. Lucas 24:44, también este escritor, Lucas, de mucha importancia para nuestra vida, los cristianos, en la firmeza y seguridad, solo lo vamos a leer. Y les dijo allí, 24:44, también escribe acerca de la gran comisión, y dice la palabra. Y les dijo, y estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, le dice Jesús a sus discípulos, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si el Señor Jesucristo no abre el entendimiento al hombre para que comprenda las Escrituras, nunca va a entender el misterio de salvación. Nunca. Va a rebotar en la palabra de Dios, pero se va a ir vacío. Entonces es importante pedir a Dios que realmente Dios tenga misericordia y se compadezca de él. Aquí fíjese que realmente, ¿qué no habían hecho los discípulos? Habían sido enviados, pero no le había abierto el entendimiento todavía. Tenía que él cumplir su obra, morir en la cruz y resucitar al tercer día, y estar con ellos, mostrarle todas las cosas del reino de Dios. Y ahora le abre el entendimiento. Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros me sois testigos, le dice a sus discípulos, de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros para que, y quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Todo mana de la mano de Dios. Nada es antes ni después. Solo hay que esperar. Pero muchas veces el hombre se precipita antes, quiere arrebatar antes. Todos tenemos un tiempo. A su debido tiempo las cosas de Dios son hechas. Por eso Dios nos dé la sabiduría. Cuando Él le plazca de darnos un tiempo para hablar de estas virtudes, ya Dios va a preparar los medios, ya sea la radio, ya sea la televisión, ya sea, ¿no es cierto?, lo van a enviar a lo mejor los integrantes de su congregación a predicar a la calle el evangelio del reino de Dios, porque tiene que ser predicado, pero todo tiene su tiempo. Hasta aquí sería el mensaje de la palabra de Dios. Todo tiene un proceso, como les hablaba. El bautismo es un proceso, la muerte es un proceso y después viene el juicio. Voy a decir lo último. No hace mucho, estos días, despedíamos a nuestro hermano Guido Jaramillo. Pero yo pensaba en mí, que realmente, ¿no es cierto?, él ya se aseguró su salvación, terminó su carrera dentro del Evangelio. Yo todavía no, porque tengo que vivir el proceso que me espera la muerte. Ir a la tumba. Muchas cosas puedo vivir o puedo pasar, o a lo mejor no voy a lograr lo que él ya logró. Pero mi salvación, la única esperanza que realmente del Señor sea conmigo los días que me quedan y poder también cumplir con el proceso de la muerte para pasar a una vida mejor. Dios les bendiga, estimada ciudad de Malalhue, amigos, vecinos, como también a todas, ¿no es cierto?, los vecinos alrededor de este pueblo. Todas aquellas comunidades que tienen la necesidad de buscar su salvación mientras estamos con vida en el cuerpo, hoy es el momento. El Señor Jesús le bendiga en gran manera. Gracias, hermano.